Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse. Yo soy Carlos y en el video de esta semana vamos a ver cómo esculpir en Blender. Veremos cómo configurar nuestra tableta, la interfaz de escultura de Blender y algunos aspectos importantes que debes de tomar en cuenta antes de empezar a esculpir. Pero antes, recuerda que si te gusta la animación y el arte digital, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También, si haces algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, puedes compartirlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Por último, si quieres compartir con una comunidad que te brinde inspiración, puedes unirte al servidor de Discord que te dejo aquí abajito en la descripción del video. Y bueno, sin más, vamos al tutorial. Para empezar a esculpir, lo más recomendable es tener una tableta digital. No importa el modelo, no importa el costo, la tableta digital más barata seguramente te va a servir para empezar a esculpir. Esto ya que todas las tabletas tienen sensibilidad de presión, algunas más, otras menos, pero casi todas las tienen. Y esto nos va a servir mucho al momento de esculpir para dar detalle a nuestras esculturas. También si tú intentas esculpir con el mouse, aparte de que se te va a hacer mucho más complicado, puede que te traigas problemas como túnel carpiano o cosas así que pues se arreglan con una tableta muy económica. Entonces, ya que tienes tu tableta, lo primero que te recomiendo es ir al software de la tableta. En mi caso tengo una Huion y en ese software irte al apartado de tu pluma y cambiar este botón de aquí por el botón del medio del mouse. Esto para poder navegar en la interfaz de Blender. Ya que lo hiciste, ahora sí puedes abrir Blender y empezar a esculpir. Ya en Blender lo que podemos hacer es iniciar un nuevo documento con este preset de sculpting. A diferencia del preset de general, el preset de sculpting cuando lo iniciamos, como puedes ver, nos da ya una esfera subdividida, que es una muy buena base para empezar nuestras esculturas, y también nos manda al espacio de trabajo de escultura. En el espacio de trabajo general, tú también podrías esculpir sin ningún problema, nada más que todo esto lo tendrías que configurar manualmente. Entonces, si vas a empezar desde cero una escultura, puedes utilizar el espacio de trabajo de escultura. Ahora, para continuar, voy a abrir un proyecto que ya tengo hecho que me va a permitir mostrarles un poco mejor las opciones de navegación. Aquí tengo una escultura que hice para practicar para este tutorial y lo primero que vamos a hacer es repasar los comandos de navegación. Como yo cambié el botón de mi tableta al botón del medio del mouse, ahora todos los comandos de navegación los voy a hacer con este botón. Entonces, si yo presiono ese botón y sostengo mientras arrastro, va a ser como si yo estuviera haciendo clic con el botón del medio del mouse. Entonces puedo orbitar alrededor de mi modelo para orientarlo a mi vista. También, si presiono la tecla control, puedo hacer zoom in y zoom out mientras hago clic con ese botón, o si presiono la tecla shift, puedo panear o desplazar mi vista en la escena. También otro comando muy interesante es presionar la tecla Alt y hacer un solo clic sobre alguna parte de mi escultura. Esto lo que va a hacer es centrarme esa parte en mi vista. En caso de que yo de repente tenga problemas de orientación o cambie mucho la orientación de mi vista, nada más presiono Alt y me centra esa parte. Entonces, con el botón del medio del mouse orbito, con Control hago zoom in y zoom out, con Shift paneo y con Alt y un solo clic puedo centrar alguna parte de mi modelo. También con la tecla Alt y deslizando hacia algún lado en mi vista puedo cambiar a una de las vistas ortográficas que tengo en Blender. La vista lateral, la vista frontal, la vista del otro lado, otra vez la vista frontal, a la superior o a la inferior. También otra cosa que puedo hacer para visualizar mejor mis modelos cuando estoy esculpiendo es irme a este apartado de aquí en donde tengo mis tipos de vistas y en esta flechita puedo cambiar el matte cap. El matte cap son materiales predefinidos que no generan muchos recursos al ser visualizados. Esto lo que me permite es visualizar mi escultura con diferentes tipos de materiales para darme una idea de cómo va a estar quedando al final. El chiste de esto es utilizar materiales que nos ayuden a describir bien la forma y que se parezcan también al material final que voy a ocupar en mi escultura. A mí me gusta utilizar ya sea este que es el default o también me gusta utilizar a veces este porque tiene un color como más carnecita, pero ustedes son libres de poner el que ustedes quieran. Ahora, otra opción que a mí también me gusta activar es esta de Cavity. Esta de Cavity lo que me va a ayudar es a darle un contraste un poco mayor a las sombras dentro de mi modelo, pero hay que tener cuidado porque por default está en screen y esto lo que va a hacer es que dependiendo de qué tan cerca esté yo de mi escultura o de qué tan lejos, el contraste va a ser variable. Como pueden ver, aquí el contraste es demasiado. Entonces, para prevenir eso, voy a cambiarlo aquí a
al modo de Word para que ese contraste sea constante y no esté cambiando y no me confunda. De todos modos, esta iluminación y este contraste va a cambiar al momento de hacer tu render final. Nada más ahorita lo estamos utilizando como previa. También una cosa para tomar en cuenta es la vista de perspectiva y la vista ortográfica. Como pueden ver, cuando nos cambiamos a alguna de las vistas laterales, que son las vistas ortográficas, en automático cambia mi tipo de visualización de perspectiva a ortográfica. Si no quieren utilizar el comando con Alt y desplazamiento, también lo que pueden hacer es utilizar estas flechitas de aquí. Como pueden ver, cuando empiezo a orbitar, en automático entra en modo de perspectiva y me permite visualizar mi escultura de una manera más realista. La vista ortográfica es muy útil cuando quiero hacer ajustes a la forma en general o en un solo lado de mi modelo, pero es muy importante siempre estar cambiando a perspectiva para ver realmente cómo se va a ver al final mi escultura. Yo puedo cambiar esta vista de perspectiva en cualquier momento presionando este botón de aquí, pero hay que tener cuidado porque las proporciones se van a ver alteradas. Como pueden ver, aquí las proporciones son más planas. Como no tiene perspectiva, se ven distorsionadas. Si yo sigo trabajando así toda mi escultura, al final lo que va a pasar es que mi escultura se va a ver deforme. Entonces hay que estar al pendiente de este botón. Si lo dejan por default como viene, no van a tener ningún problema. Nada más sepan que ahí está. También otra cosa que podemos hacer es cuando empezamos a esculpir, ahorita no tenemos ninguna clase de simetría activada. Nosotros podemos activar esa simetría si presionamos aquí en estos comandos. Y como pueden ver, tenemos simetría en los tres ejes. Ahorita voy a activar nada más en el eje X y como pueden ver, me aparece un puntito del lado contrario a donde yo tengo mi pincel. Y si empiezo a esculpir, como pueden ver, lo refleja del otro lado. Ahora, algo que hay que tener muy en cuenta, si yo me voy a mi modo objeto y activo mis displays y los orígenes, como pueden ver, yo tengo un puntito naranja justo en el centro de mi escultura. Este es el punto de origen y toda la simetría que yo ocupe o que yo active en el modo de escultura va a hacer referencia a este punto de origen. Esto deben de tomarlo en cuenta, ya que si de repente la simetría no está funcionando como ustedes quieren, muy probablemente sea que el origen no está en el lugar indicado. Entonces, si regreso a mi modo de escultura, como pueden ver, puedo activar esa simetría tanto en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Por el momento yo lo voy a dejar nada más en el eje X. Ahora, antes de empezar a esculpir, necesitamos conocer las propiedades de nuestros pinceles. Las propiedades de los pinceles las vamos a encontrar en tres distintas partes. Una, en esta banda de aquí arriba, a todo lo largo. Otra, si hacemos clic en el panel de propiedades, en esta pestañita de herramientas, vamos a encontrar todas las propiedades del pincel listadas en esta ventana. Y por último, si nosotros hacemos clic en esta flechita de aquí, nos va a salir nuestro panel lateral. Aquí, si nos vamos a la pestaña Tool, podemos ver también todas las propiedades de nuestro pincel. A mí me gusta tenerlo aquí y de este lado tener las propiedades de render o las propiedades de output para poderlas configurar cuando quiera. Y aquí tener más a la mano las propiedades de mi pincel. También muchas veces lo voy a estar configurando acá. También otra cosa que me gusta tener activada es esta opción al lado del radius y al lado del strength que dice Use Unified Strength o Use Unified Radius. Esto lo que va a hacer es que si yo la tengo desactivada y tengo un pincel seleccionado, como pueden ver, el radio de este pincel al momento de utilizarlo es 1. Pero si yo, por ejemplo, cambio el tamaño de pincel y cambio de pincel, se va a guardar el tamaño del pincel que yo estoy seleccionando. Esto muchas veces es incómodo. Entonces, me gusta activar este Unified Radius y Unified Strength para que cuando yo cambie el tamaño del pincel y cambie de pincel, el radio se conserve. Ahora, para cambiar el tamaño de mi pincel, lo único que tengo que hacer es presionar la tecla F y de esta manera va a aparecer un circulito que si yo muevo hacia la derecha o a la izquierda va a cambiar el tamaño de mi pincel. También para cambiar la fuerza de mi pincel, lo único que tengo que hacer es presionar el comando Shift F. Me va a aparecer una pequeña interfaz y puedo mandarlo a todo a la máxima fuerza o puedo presionar Shift F, bajarlo y tener un pincel muy suave que
que de hecho ni se percibe. Voy a subirlo un poco y como pueden ver ahí tengo un poco más de fuerza. Para esculpir lo único que tengo que hacer es clic en el botón izquierdo si estoy utilizando el mouse o presionar con la tableta para empezar a poner arcilla en esta parte. Ahora, cuando yo empiezo a esculpir, como pueden ver, dependiendo del pincel que tengamos seleccionado, empiezo a agregar arcilla con este pincel. No importa el pincel que nosotros tengamos seleccionado, esta acción siempre va a ser positiva, pero si yo presiono la tecla control y empiezo a arrastrar, como pueden ver, hace la operación contraria. En el caso de este pincel, la operación primaria es agregar arcilla y si yo presiono la tecla control va a quitar arcilla. Ahora, otra cosa que puedo hacer es presionar la tecla Shift y empezar a pintar y como pueden ver suaviza los trazos. Cuando yo presiono la tecla Shift en automático me va a utilizar este pincel que es el pincel de suavizado y con la configuración que tenga este pincel va a empezar a suavizar. Siguiendo con las opciones de mi pincel, otra cosa que me gusta activar cuando estoy utilizando esta clase de pinceles es aquí en la parte de brush esta opción que dice accumulate. Si yo la dejo desactivada y empiezo a agregar arcilla, como pueden ver va a llegar un momento en el cual tocará un límite y ya no va a querer agregar más arcilla. Esto lo puedo cambiar si selecciono esa opción de accumulate. Como pueden ver, si la selecciono y empiezo a agregar arcilla, va a seguir y a seguir agregando sin tener un límite muy claro. Ahora, esto va a depender mucho de la geometría que yo tenga en mi modelo. Si yo activo en esta parte mi display y activo la opción de wireframe, como pueden ver aquí tengo la geometría de mi objeto. Si yo sigo agregando arcilla, como pueden ver la geometría se empieza a estirar y se empieza a hacer más difícil que me agregue geometría. Esto hay que considerarlo ya que si tengo esa opción de accumulate va a depender mucho de la geometría de mi objeto. Esto lo puedo arreglar o puedo trabajarlo de alguna otra manera activando la topología dinámica o el DIN topo que ahorita vamos a ver. Antes de eso quiero explorar otra opción que está junto con accumulate, que es esta de front faces only. Si yo la dejo desactivada y estoy en una parte muy delgada como una oreja o como esta parte de la corona de mi modelo y empiezo a utilizar mi pincel, como pueden ver se empieza a deformar también la geometría que está del otro lado de las caras que yo estoy modificando. Si yo activo esa opción de front faces only, lo que va a pasar es que no importa si yo estoy en una superficie muy delgada, únicamente me va a modificar las caras que estén dando el frente hacia mí sin afectar las caras que estén del otro lado. Ahora, para el siguiente ejemplo voy a desactivar mi wireframe y voy a irme a esta parte de stroke y activar esta opción de stabilize stroke, que esto lo que va a hacer es que cuando empiezo a trazar, como pueden ver, me traza una pequeña línea que va a servir de guía para suavizar mi trazado. Esto es muy útil cuando quiero hacer trazados precisos y que no afecte tanto el pulso que yo tenga en mi trabajo. También aquí mismo, como pueden ver, tenemos una opción que dice spacing. Si yo empiezo a trazar, como pueden ver, y más con este pincel, pueden ver este como faceteado o esta como separación entre cada una de las instancias de mi pincel. Yo puedo suavizar ese faceteado si reduzco el espaciado entre cada una de esas instancias. Aquí por ejemplo voy a dejar algo como 5% o 2% y como pueden ver tengo un trazado mucho más suave en el cual no intervienen tanto esas pequeñas instancias. Aquí hay que tener cuidado porque esto combinado con subdivisiones o con DIN topo puede afectar al desempeño de mi computadora, es decir, se va a volver un poco más lento. Entonces hay que tratar esos settings con cuidado. También aquí en Stroke voy a tener esta parte que dice Stroke Method, que por default está en Space, que es lo que les dije, un separado entre las instancias de nuestro pincel, pero también podemos encontrar aquí otras opciones. Una que me gusta mucho es esta de Drag Dot, que lo que va a hacer es que cuando tú hagas clic no va a espaciar las instancias de tu pincel. Aquí lo que voy a hacer es probarlo con otro tipo de pincel, como este de Inflate, y cambiar la opción a Drag Dot, y como pueden ver en este caso lo que va a hacer es generar un trazado y mientras yo arrastre lo va a mover del lugar y cuando suelte lo va a soltar, lo va a dejar en el lugar en donde yo haya soltado. Esto es muy útil para hacer esta clase de formas como puntiaguditas todo a lo largo de mi escultura. Aquí lo voy a regresar a Face y para continuar vamos a hablar acerca de esta herramienta que tanto les he dicho de DIN topo. Para esto voy a activar el wireframe y como pueden ver aquí yo
yo tengo una geometría en mi objeto, una geometría ya determinada. El dim topo lo que va a hacer es activar una topología dinámica que va a incrementar o a reducir el detalle dependiendo de cómo yo le marque en estas propiedades. Para activarla tengo dos opciones. Una, activar esta palomita o presionar la tecla control D, que dependiendo de cómo yo tenga mi proyecto me pueden lanzar una advertencia, y al dar OK ya va a quedar activada esta opción de dim top. Ahora, en esta opción por default está en relative detail. Este detalle relativo lo que va a hacer es que dependiendo del valor que yo tenga aquí, va a subdividir mi objeto dependiendo de la cercanía o lejanía del zoom de mi escena. Por ejemplo, si yo estoy así súper lejos, como pueden ver, me toma un detalle muy grande, pero si yo me acerco y empiezo a trazar, el detalle cada vez va a ser menor. Ahora, de todos modos, yo puedo cambiar el detalle si aquí reduzco el tamaño de este detalle. A menor tamaño, más chiquitas van a ser las subdivisiones, pero como pueden ver, conforme me voy acercando cada vez más, esas subdivisiones van a ser cada vez más chiquitas, o si me alejo, esas subdivisiones van a ser más grandes. Este comportamiento a mí no me gusta. Lo que yo prefiero es cambiar esta opción de relative a constant. Esto lo que va a hacer es que siempre me va a respetar el valor que yo tenga aquí. Si yo me acerco, siempre las subdivisiones van a ser de 30 en este caso, y si me alejo, esas subdivisiones van a permanecer siendo de 30. En este caso, el valor va a tener un sentido contrario. Si yo lo reduzco, las subdivisiones van a ser más grandes, y si lo aumento, por ejemplo a 60, las subdivisiones van a ser más chicas. Y de esta manera yo puedo ir controlando el detalle de mis esculturas. Ahora, supongamos que yo tengo varios niveles de detalle alrededor de toda mi escultura. Por ejemplo, aquí voy a poner un poquito más de detalle aún, algo así. Y lo que yo quiero hacer es unificar las divisiones de mi escultura y que se homogeneice o crear una geometría más homogénea. Para esto voy a utilizar esta última opción que dice Detail Flow Fill. Para esto, antes debo de determinar cuál es la resolución promedio que voy a querer a lo largo de mi escultura. Aquí le voy a poner algo como 30 y voy a hacer clic aquí en donde dice Detail Flow Fill. Y como pueden ver, todas esas divisiones que eran más grandes o más chicas de este valor de 30 se homogeneizaron y ya tengo una geometría parejita todo alrededor de mi objeto. Ya para terminar, lo que voy a hacer es desactivar este wireframe, y como pueden ver ahorita la forma en la que estoy visualizando mi modelo hace que luzca como pixeleado, y esto es porque no tengo ningún suavizado general en mi escultura. Para activar un suavizado, lo que puedo hacer es aquí en dim topo seleccionar en donde dice Smooth Shading, y ya me va a dar un suavizado que hace que mi escultura luzca un poquito más realista. De todos modos, dependiendo del estilo que manejes, tal vez algo más faceteado sea lo que tú estás buscando. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero hayan aprendido muchísimo, y si fue así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si crean esculturas geniales con lo aprendido en este tutorial, no olviden compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Por último, si quieren formar parte de la comunidad Pixamius, no olviden que pueden unirse al servidor de Discord que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Me despido, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.